Buenas noches. Vamos a dar comienzo al plenario del Colegio de Psicoanalistas. Esta noche el plenario está a cargo de Diego Velázquez, que el título de lo que Diego va a presentar es El viaje de la transferencia, recorrido de un concepto y una experiencia. Para los que no lo conocen, que no me paran, perdón. Para los que no lo conocen a Diego, lo voy a presentar. Es psicólogo, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, humorista y colaborador de medios, profesor titular y adjunto de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Provincial de Ceiza, supervisor y autor del libro Lo que Lacan y Klein sabían del otro, y testimonios de la transferencia, y el tercer libro es La simbolización y la experiencia. Bueno, Diego. Bueno, Adelante. gracias, Magda. Bueno, voy a leer el trabajo que escribí para hoy. Me lo habían dicho algunas veces, pero no es lo mismo que verlo. Hoy diríamos que verlo presencialmente. En griego, metáfora quiere decir transporte. Lo que me habían dicho era que en Grecia así se llamaban literalmente algunos transportes, y este era un comentario que siempre me había parecido colorido cuando alguien daba una charla o escribía un trabajo. Así que ahora voy a usar y voy a hacer lo mismo. Hace pocos años, caminando por un barrio de Atenas, lo vi. Un camión de mudanza se llamaba Metáfora. Lo tenía ploteado en el costado, no sé si sería un genérico o si era la marca de la empresa de transporte, pero sí sabía o supe que era muy lindo de ver. Lo señalo porque a través del recorrido voy a acentuar la vertiente simbólica de la transferencia como traslado y como productora de metáfora. Condenso aquí 3 variantes para el viaje de la transferencia, como le llamé al trabajo. La transferencia en un análisis como un viaje, ya que comporta una partida, un recorrido y un final. La transferencia con su significado de traslado. Y, por último, el viaje cronológico y lógico que el propio concepto de transferencia realizó a través de la historia del psicoanálisis. Aspecto este último que estructura las partes de mi escrito. Bueno, comenzamos el viaje. Primera estación, Tren Grande, Freud. La primera acepción que Freud da al término transferencia es justamente el de transporte. En un principio, por lo menos desde un punto de vista teórico, para Freud la transferencia no es más que un caso particular de desplazamiento del afecto de una representación a otra. Por eso también usé en el título el término viaje, más allá de las resonancias generales y personales. Que transferencia es un desplazamiento de un lugar a otro, tiene para mí 2 implicancias. La idea de un desplazamiento se conserva en todas las versiones de la transferencia que recorreré en los distintos autores que voy a tomar aquí. Y además, entre un autor y otro, en la cronología de la historia del psicoanálisis, de la que aquí solo haré un recorte de hitos en el camino, en esa cronología también hay un desplazamiento, un transporte, porque algo se conserva del concepto y de la práctica y algo se renueva. La posta del anterior se retoma y se modifica en el siguiente. Así es entonces como podemos comenzar el viaje
por la concepción freudiana de transferencia en sus palabras o en las de Laplanche y Pontalis en el diccionario. Sus primeras palabras de Laplanche en este apartado son: transferencia designa en psicoanálisis el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles vivida con un marcado sentimiento de actualidad. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica. Ahí termina la cita de Laplanche. Antes de los llamados escritos técnicos y los específicos sobre transferencia, Freud, como sabemos, recorrió esta idea, y no solo como idea, sino como una presentación exorbitante en su clínica, en algunos momentos de su obra. En los estudios sobre la histeria, describía casos en los que determinadas pacientes transferían sobre la persona del médico las representaciones inconscientes. En ese momento, Freud evidentemente consideraba la transferencia como un fenómeno muy localizado, con lo cual cada transferencia, o sea, cada desplazamiento en particular, se debía tratar como cualquier otro síntoma. Al respecto, Laplanche nos recuerda que, si es elegida preferentemente la representación del analista para transferir sobre él, ello se debe a que constituye una especie de resto diurno siempre a disposición del sujeto. Otro antecedente lo describe Laplanche así: cuando Freud, refiriéndose al sueño, habla de transferencia, de pensamientos de transferencia, designa con estos términos un tipo de desplazamiento en el que el deseo inconsciente se expresa y se disfraza a través del material proporcionado por los restos preconscientes de la vigilia. Pero sería erróneo, sigue Laplanche, ver aquí un mecanismo distinto del invocado para explicar lo que Freud encontró en la cura. Ferenczi había mostrado, desde 1909, cómo en el análisis, pero también en las técnicas de sugestión y de hipnosis, el paciente hacía inconscientemente desempeñar al médico el papel de las figuras parentales amadas o temidas. En los textos, ahí termina también cita de Laplanche, ¿no? En los textos dedicados específicamente a la transferencia, hay algunas ideas canónicas, pero a su vez muy sostenibles en nuestra práctica hasta hoy, que, para no redundar en los saberes que son compartidos por nosotros, podría esquematizar así. En 1912, Freud subraya que la transferencia está ligada a prototipos e imagos y que el médico será insertado en una de las series psíquicas que el paciente tiene ya formadas. Tenemos también la idea de que la transferencia es obstáculo y motor del análisis, que tan pronto se instala, se desarrolla una enfermedad artificial, que es la neurosis de transferencia, y que esta enfermedad artificial permite tratarla y curarla. A su vez, hay una articulación con la repetición, que décadas más tarde abrirá varios caminos. Es decir, no la transferencia como la sola actualización de relaciones efectivamente vividas, sino que además lo que se transfiere es la realidad psíquica. No hay repeticiones literales, sino equivalentes simbólicos de lo que es transferido. Esta es un poco la dimensión de metáfora que nombré al comienzo, ¿no? De la transferencia como la depositación de algo transformado. Tenemos, para finalizar esta escueta síntesis freudiana, bueno, lo que sabemos y que nombró Freud como las vertientes negativa, positiva y erótica de la transferencia. Bueno, seguimos el recorrido. Próxima parada, estación mamá, Melanie Klein. Si bien Klein, como también lo hará Lacan,
se reconoce como freudiana, es innegable que su concepción de la transferencia aporta, o al menos subraya, algunas vías. La influencia de su análisis con Ferenczi es innegable para su futura concepción de la transferencia, o podríamos entonces decir de la transferencia. Esto es más gracioso escrito que dicho. Bueno, en síntesis, la transferencia para Melanie Klein no es solo una repetición del pasado, una depositación en el analista de las matrices de los vínculos primordiales, tal como Klein acentuó en su controversia con Anna Freud, sino que es, además, podríamos decir para Klein, un desdoblamiento de la realidad. Lo que se transfiere al analista, para ella, son también los objetos internos madre, padre, hermanos, etc., y sus relaciones. Es decir, su realidad desdoblada. Esto es central, ya que permite concebir a los niños y las niñas como capaces de transferencia analítica, sin que, como era para Anna Freud, haya que finalizar la relación con los padres en el mundo interno, con los padres en el mundo externo, y ser adulto y neurótico para transferir, ¿no? Esto que para Anna Freud era como un paquete que se cerraba en la infancia y se transfería en el futuro al futuro analista, razón por la cual Anna Freud consideraba que los niños no eran capaces de transferencia, ¿no? Para Klein, los niños transfieren analíticamente su realidad psíquica porque a corta edad ya viven paralelamente en dos mundos, mundo interno y mundo externo. Otro de los aportes de Klein es el de la importancia del aquí y ahora. La transferencia es también un presente del lazo analítico, que incluso puede tomar una dirección inversa. Se transfiere la relación analítica hacia el afuera, como en el caso de los acting out. Como ejemplo de que la transferencia no es solo el pasado, tomo una cita de un kleiniano contemporáneo, que es Robert Hinshelwood, que dice en el libro Los diálogos de Klein-Lacan, dice lo siguiente: Freud ambicionaba convertir el caso Dora en un éxito ejemplar. Si esto es así, la paciente podría haberse trabado en lucha con esa intención de Freud, frustrándola de un modo sumamente específico. Podría haberlo herido en su ambición. Podría haberlo golpeado donde más le dolía. Ese era un compromiso con su objeto presente y no solo una repetición del pasado. Fin de la cita de Hinshelwood. Esta fuerza del presente y la idea de la contención de las ansiedades en la transferencia, o sea, la oportunidad de poner las experiencias en un contenedor y de la relativa seguridad que esto brinda, ya que equivale a la posición depresiva, serán líneas poderosas que se abren después de Melanie Klein en la escuela inglesa. La concepción kleiniana, como las de Freud y Lacan, tiene la fuerza de ser una consecuencia de lo exorbitante de la experiencia clínica. Es lo que ellos encontraron, no lo que buscaban con una teoría previa. Bueno, próxima parada, estación de transferencia, Lacan. Combinación con línea M, Melanie Klein. En esta vía se abren importantes desarrollos. Vamos a explorar algunos brevemente de los textos de Lacan, Intervención sobre la transferencia, que están los escritos, y del seminario 8, La transferencia. Voy a tratar de ser lo más sintético posible en esto. En el primero, en Intervención sobre la transferencia, Lacan indica que intentará definir en términos de pura dialéctica la transferencia, ejemplificando a través del caso Dora. Dice Lacan que el hecho de que la falla fuese fatal para el tratamiento se atribuye a la acción de la transferencia, al error que le hizo a Freud posponer su interpretación. Y dice Lacan, cito, siendo así,
que, como pudo comprobarlo posteriormente, solo tenía 2 horas por delante para evitar sus efectos. Lacan define que la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica de los modos permanentes según los cuales se constituyen los objetos. En Lacan, interpretar la transferencia es llenar con un engaño un vacío, y esto relanza el proceso, ya que la transferencia no remite a ninguna propiedad misteriosa de la afectividad, dice Lacan, e incluso cuando aparece como emoción, toma su sentido en función del momento dialéctico en que se produce. Señala, creemos sin embargo, que la transferencia tiene siempre el mismo sentido de indicar los momentos de errancia y también de orientación del analista. Recordemos la crítica que hacía Lacan a los análisis realizados solo en el eje de la relación intersubjetiva o dual imaginaria, que no darían lugar al advenimiento del eje de lo simbólico. Si se permanece para Lacan en ese eje imaginario, todo remite a una reciprocidad, lo que equivaldría a hablar de dos inconscientes, dos transferencias, dos narcisismos. Esta especie de confrontación produciría un aplastamiento contrario a lo que décadas más tarde el mismo Lacan llamará discurso del analista, ¿no? Es decir, que si no se pasa al plano simbólico de la transferencia, no se puede instalar lo que luego llamó discurso del analista, ¿no? Bueno, otro eje clave en Lacan es el del sujeto supuesto saber, como ya sabemos. Este lugar, que no designa a nadie en concreto, sino a un analista situado en el lugar del otro, refiere a un analista que se deja tomar, podríamos decir, como objeto, y no tanto como sujeto. Posición que entiendo es también la de Klein frente a Anna Freud, ¿no? Ahí podríamos pensar que Klein se dejaba tomar como objeto de la transferencia, mientras que Anna Freud estaba más en una posición de sujeto de la transferencia. Pero bueno, para discutir después. Es decir, en Lacan cae la concepción de la transferencia como dinámica intersubjetiva, puesto que se trata de la relación con el analista, no en tanto que es otro, con minúscula, sino en tanto que ocupa el lugar del otro, con mayúscula, como lugar del lenguaje. Bueno, por otro lado, en el seminario 8 de 1960 y 61, Lacan hablará de la esencia metafórica del amor y por lo tanto de la esencia metafórica de la transferencia, que está en este plano. Si bien la transferencia es una manifestación del automatismo de repetición, la presencia del pasado es una presencia en acto. No es solo una reproducción, sino una producción. Implica algo creador, algo nuevo ficcional que también está en muchas de las concepciones de la escuela inglesa, según entiendo. Podemos recrear aquí la concepción de transporte. Si se trae algo del pasado a un lugar que es el presente, aquello que se deposita ya no es lo mismo que lo que se trajo, o no es idéntico a lo que se trajo, ¿no? Lacan transmite que la transferencia sería aquello que de la repetición se destina a ser escuchado. Esta relación que es la transferencia, relación, digo yo también, podría ser en la acepción de relato, ¿no? Es distinta de la del acceso a algún ideal, ya que, como dice Mustafa Safwan comentando el seminario 8 de Lacan, no hay objeto más deseable que otro. Aquí está el duelo en torno del cual se centra el deseo del analista. Nada está más alejado de una teología de la perfección que el psicoanálisis, tal como lo concibe Lacan, puesto que toda determinación del deseo por las virtudes del objeto concebido como objeto de conocimiento se encuentra abolida. Bueno, ¿voy rápido o está bien el ritmo? Bueno, sigo.
Así, desde Lacan podemos pensar que la transferencia tiene una vertiente simbólica que puede constituir a su vez una resistencia cuando el saber del conocimiento predomina sobre la emergencia del saber inconsciente. También podemos pensar que la transferencia tiene una vertiente imaginaria en este marco, donde podemos colocar, por ejemplo, lo estético en un sentido amplio. Podríamos colocar en la vertiente imaginaria también la transferencia negativa, el amor de transferencia, y también la transferencia imaginaria por ejemplo, en los puntos de partida de todo análisis, en las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Ya que trabajamos por lo simbólico o con lo simbólico, pero por la vía imaginaria en un principio. En un principio o siempre, ¿no? Esto es algo que decía Eric Loren que hacía muy bien Melanie Klein, ¿no? Decía que trabajaba porque, bueno, a Klein sabemos que se la acusaba de trabajar desde el plano de lo imaginario, la acusaban algunos lacanianos, y Loren dice que Melanie Klein sí, efectivamente hacía eso, pero producía efectos en lo simbólico a través de lo imaginario como hacemos todos, ¿no? Eso decía Loren. Bueno, y finalmente podríamos pensar también una vertiente real, que se vincula con el goce, con la falta de saber que hay en un análisis, con el corte, con el acto analítico en la práctica lacaniana, y con la presencia real del analista, ya que sabemos que nunca puede operar en ausencia, ¿no? De allí que para Lacan la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Me pregunto yo, sin respuesta por ahora, si el lado real o la vertiente real de la transferencia podría capaz o quizás articularse con algo de la transferencia delirante en Winnicott, ¿no? Pero bueno, también para dejarlo planteado. Bueno, Lacan también había señalado tempranamente, apoyándose en el informe histórico de Lagache sobre la transferencia, que la transferencia no es una mala adaptación de la conducta, despejando así su naturaleza por fuera de cualquier efecto psicológico y ubicándola en función del dispositivo mismo que implica un análisis, ¿no? Bueno, por último, en cuanto a Lacan, apela también para explicar este tema a los primeros textos freudianos, para subrayar la espontaneidad del fenómeno de la transferencia. El caso de Anna O con Breuer es quizás el testimonio más evidente de esto. Y podríamos decir que Freud mismo había señalado esta espontaneidad de la transferencia, ¿no? Incluso fuera de los consultorios, como fenómeno humano. Por ejemplo, Freud había señalado cómo se podía observar esto en los sanatorios de enfermos nerviosos, ¿no? Y hoy diríamos, por ejemplo, en dispositivos diversos, que no sean el de la sesión analítica, podemos observar la emergencia de la transferencia, como, bueno, lo señalamos con Florencia Casabella en Testimonio de la Transferencia, ¿no? Donde nos dedicamos a ver cómo este fenómeno puede aparecer en otras escenas y personajes. Bueno, y también la podríamos, acá recordé como la referencia que hizo Alfredo Tagle creo que en el día de la apertura de este año, de la transferencia en los personajes de la vida cotidiana, incluso en mascotas, como relató él en algunos fragmentos de análisis, ¿no? Y podríamos, o sea, hacia las mascotas, ¿no? Digamos, algo así. Y podríamos agregar en la niñez y les niñes hacia los juguetes, por ejemplo, dentro del marco del análisis, ¿no? Bueno, vamos hacia otra, terminamos la estación de Lacan, vamos hacia otra estación, que es la estación alfa, Bion. Aquí, nuevamente, el concepto de transferencia sufre una transferencia. Para Bion, algo que se trae del pasado y sufre una transformación es la transferencia misma, ¿no? Que es inseparable de la interpretación y de la construcción. De la neurosis de transferencia, como la planteó Freud, y de la identificación proyectiva, como la planteó Klein. Bion desarrolla la aplicación
de la tabla y de configuraciones de la transferencia en una representación algebraica. Ahí hay un paralelo con Lacan y sus esquemas y sus matemas. Acentúa Bion algunas funciones de la transferencia, por ejemplo, la de un campo de traslado, la de escenario de una proyección de un continente en un contenido, la de la función de reverie del analista, y la de la posición sin memoria, sin deseo y sin necesidad de comprensión, como homologable a la abstinencia freudiana. Y también tenemos la dimensión de la experiencia emocional compartida y de la capacidad o no, la capacidad posible de soñar de los dos participantes que están ahí, ¿no? Esta función de contenedor del analista me recuerda un poco a la situación antropológica fundamental que se reproduce en la transferencia según Laplanche, o el sostén en Winnicott. Dos autores, bueno, Laplanche y Winnicott, que además del mencionado Ferenczi no voy a poder incluir por espacio, ¿no? Por tiempo. En este sentido, la transferencia es escenario, no es excavación de un pasado. Este despliegue tiene en Bion una similitud con el juego, porque tanto la transferencia como el juego son para Bion una no cosa. Podría ser equivalente a lo que Melanie Klein hizo con Dick cuando indagó cuáles eran los intereses del niño y entonces tomó los trenes como hecho seleccionado y les puso nombre, ayudando a poner en marcha un proceso de juego simbólico. Además, como dijo el propio Bion, cito acá palabras de Bion en el seminario que da en París en 1978. Ser analista incluye en algunos momentos sentir y mostrar el afecto por el paciente, quien es tremendamente importante para el analista. Esto es algo que no puede ser enseñado. Fin de la cita de Bion. Este es un vértice artístico de la transferencia. Un sueño que se crea en conjunto. El desarrollo de la intuición, el poner a trabajar el inconsciente en un estado particular de alucinosis. Bueno, para finalizar este apartado de Bion, la idea central de este trabajo podría sintetizarse en una cita que también tomó de Bion y que dice así: la relación analítica es diferente. No es la que completa. Podría llamársela transferente, transitoria, no permanente. Es como un albergue que se encuentra de camino a algún lugar. Podría llegar a ser una etapa en el viaje hacia una comunicación real entre dos personas. Sigue Bion, conviene recordar que transferencia también significa transitorio, que no es eso. Esto lo dice en Seminarios Clínicos y 4 textos. Bueno, creo que estoy ya, sí, en la última estación, o penúltima, hay una estación muy chiquita al final. Trenes argentinos, algunos aportes de Rafael Paz. Paz habla de un medio transferencial, lo hace en el libro Cuestiones disputadas en la teoría y la clínica psicoanalítica. Ese medio es el ambiente y la atmósfera en la que transcurre un análisis. Atravesando las dimensiones de la sugestión y la catarsis, que las considera fundamentales pero no suficientes, la aspiración es tomar al analizado en la perspectiva de su nivel máximo de realización simbólica, aún con las restricciones que impone la época o las constricciones de la vida. Dice Rafael Paz, no es cuestión de estar siempre trabajando en lo profundo o esencial. Exigencia que si deviene blasón de identidad se vuelve persecutoria y lleva a alejarse del material y refugiarse en abstracciones. Brindamos una institución supletoria en la cual nada se descarta a priori y lo banal es jerarquizado, hasta el punto de permitir a cualquiera construir una épica personal. Bueno, postula Rafael Paz que la transferencia consiste en la impregnación de la situación actual por fantasías, mociones y emociones ligadas a objetos y versiones primarias del self. Es el eje principal de la clínica psicoanalítica
pues solo poniéndolo en juego se puede construir esa mezcla de inédito y repetición. Dice Paz que aceptar construirse o constituirse en ese continente y depositario, protagonista o deyecto de los ecosistemas de completamiento fantasmático que forman la base de la vida psíquica, constituye el umbral para situarse como analista. O sea que sin eso se trata de otra cosa, ¿no? Señala Paz que entender la transferencia como un error de persona, tiempo y contexto empobrece. Lo que se expande en el aquí y ahora, en tanto se le dé la posibilidad, es la transferencia y la neurosis de transferencia como el medio privilegiado donde la cura tiende a instaurarse. Y esta es nuestra originalidad. Junto a la exorbitancia como definitoria del proceso, en el sentido de que se ponen en juego más cosas que las que el método puede abarcar. Agrega, y lo cito, por otra parte, sostener la existencia constante de transferencias en el campo analítico no supone que todo lo vivido y transmitido por el analizando sea transferido, salvo que le demos a esto último un sentido tan amplio que pierda toda especificidad. Luego, en Psicoanalizando, otro libro de Rafael, señala que si cualquier contacto entre seres humanos genera densidad emocional y potencial información sensible, mucho más ocurre en las condiciones que posibilitamos en un análisis. En este sentido, desde el comienzo todo material todo es potencialmente material, ¿no? Dice, pues no se trata de procesos remotos y hundidos en las profundidades psíquicas, sino presentes en los climas y lazos cotidianos, transformados y morigerados por aprendizajes convivenciales y defensas variadas. Bueno, entonces acá tenemos una realidad psicoanalítica transferencial que implica un alivio por el hecho de depositar y compartir con otro, junto a la figura del analista como testigo y compañero de ruta. Esta actitud analítica es una posición no convencional, distinta a los diálogos usuales de la vida. Hay así, dice Paz, un efecto de succión producido por saberes que se suponen. Podríamos agregar, digo yo esto, que esta posición en la transferencia recolecta todo aquello que es desechado por los discursos oficiales, mientras que el único, si tomamos los 4 discursos de Lacan, el único de los 4 discursos que no es oficial sino oficiante, que es el del analista, justamente trabaja con restos, ¿no? Bueno, todo esto para Paz facilita el desarrollo de procesos imaginarios simbólicos de magnitud a partir de la dupla asociación libre-atención flotante, que reformula como libre manifestación y percepción flotante. Bueno, estación terminal, final del recorrido. Una escena. Voy a comentar una escena que me ocurrió hace muy poquito. Un amigo de la infancia de mi mujer viene a casa en condición de técnico para arreglar el termotanque. Nos ponemos a hablar con él de cosas del barrio y termina comentando la situación de depresión prolongada por hace más de 15 años de su mamá. Pasó, dice, por casi 10 psiquiatras, sin mucho éxito, no sale de la casa y casi de la cama. Bueno, yo no lo conocía a él, solo de nombre, mucho menos esta situación de su mamá, ¿no? Bueno, y durante la semana, en mi familia se comenta esto y cae de maduro que este es un trabajo para Diego, así como se dice en las historias de superhéroes, ¿no? O de antihéroes también. Este es un trabajo para. Porque, bueno, saben que me gustan esas cosas quizás fuera de la ortodoxia del consultorio.
Bueno, en síntesis, tengo después unos diálogos con este muchacho, el técnico, el hijo de esta señora. Bueno, ahí después lo puedo comentar un poco más, pero tuve dudas de si me estaba metiendo en camisa 11 varas o no. Finalmente le ofrezco que puedo ir a ver a la madre a la casa. Bueno, coordino para verla. Yo le ofrezco, en principio, ir a verla 3 veces, porque no sabía realmente si me podía hacer cargo de un tratamiento o no sabía qué iba a pasar ni de qué se trataba la historia de esta señora. Así que le ofrezco verla 3 veces en su casa, ir a verla 3 veces a la casa, para pensar algo. Bueno, efectivamente voy a ver a esta señora Graciela en su domicilio, y en la primera entrevista me recibe esta señora de 73 años, que entiendo en otra época fue bonita y muy emprendedora. Me recibe con un semblante de angustia y dolor, pero con ganas de hablar aparentemente. Bueno, la hago corta, me resume su historia y su actualidad, y mientras el sol de la mañana se cuela por la ventana del living, al que pocas veces baja Graciela desde su habitación, bajó para tener esta charla conmigo. Bueno, mientras aparece este sol por la ventana, me siento por momentos heredero de las historias del Lanús, del espíritu de barrio de Pillon Rivière, de las charlas de Silvia Bleichmar aquí mismo en La Matanza, de la escucha apasionada de Lacan a sus enfermos en el hospital, o de la fineza semiológica de mi amigo Marani. Espero que esté por ahí. Todo esto me acompaña, de algún modo, internamente, ya que, como se dice, los superhéroes nunca trabajan solos. Bueno, le pregunto a Graciela qué hace cuando está todo el día en la cama. Me dice, escucho la radio. Ah, ¿cuál? Le digo. La 10, me dice. No estoy de acuerdo en todo, pero la escucho. Le digo, yo le pregunto, Graciela, porque yo también escucho la radio todo el día y me dio curiosidad. Veo una tenue aparición, más leve que el sol que aparece por la ventana, de un atisbo de sonrisa en su rostro. Y una cierta vitalidad le aparece en las 2 únicas preguntas que me va a hacer en esa primera entrevista ella a mí, ¿no? La primera pregunta es, ¿y usted qué radio escucha? Me dice. Le digo que escucho la 750 y también en la red por los programas de fútbol. Y sobre el final, ya más animada, un poquito más animada, me hace su otra pregunta. ¿Y usted cómo me va a curar? Bueno, al cerrar y escribir esta que es la última línea de este texto, casi me olvido de escribir que por la ventana se veía una estación de tren. Eso es todo. Bueno. Gracias, Diego. Bueno. Pensaba que el humorista viaja con el psicoanalista, no hay caso. No hay manera, sí. Lo quisimos bajar del tren, pero no hay manera. No hay manera. Y está bueno que viaje con el psicoanalista. Bueno, queda abierto el momento de preguntas, comentarios, intervenciones de toda clase. Tienen ahí en las reacciones del Zoom la posibilidad de levantar la mano. Veo varias manos levantadas. Primero Carlos Busetti y luego Alberto Marani. No, Cintia. No, es Cintia la que quiere hablar, no Carlos. Vale. Che, Cintia, Diego, entonces, Cintia. ¿dónde estás, Diego? Que no te veo. Bueno, acá en un cuadradito. ahí estás. No, Sí. no te veía porque es más chiquitita tu encuadre ahí de la imagen, ¿viste? Bueno, primero me encantó el trabajo y como una mirada a través de un dron, ¿no? Por toda una
cantidad de paisajes respecto a la transferencia me pareció muy, muy lindo realmente. Cómo se ve ese cambio entre la identidad y la renovación, ¿no? En cada teorización de la práctica, cada construcción teórica. Bueno, una pregunta que quería hacer, que es respecto de esta mención que haces a la concepción de Ana Freud sobre la cuestión de que el analista es sujeto de la transferencia. Esa es una de las cosas que me encantaría si podés ampliar un poco. Otro tema que me quedó también, que me parece muy interesante en este paisaje, es la cuestión de la transferencia real, ¿sí? Una de tus estaciones con Lacan, creo que lo abordás. Y ahí me pareció que en el paseo por la transferencia real, finalmente escuchaba más las intervenciones del analista, como por ejemplo un acto, que sería una intervención en lo real de la transferencia, ¿no? Pero que quedaba más la descripción del lado de las cosas que hace un analista. Y yo pensé cómo pensar, es un tema que me interesa y me cuesta muchas veces pensar, imaginar bien, es la cuestión de la transferencia real, pero como transferencia que va desde el analizante. Digo, el modo en que más me resulta fácil pensarlo es como lo que mueve hablarle a un otro colocado en su gesto supuesto saber, ¿sí? Esa fuerza que mueve hablarle a un otro colocado en ese lugar. ¿Cómo lo pensás vos, la transferencia real? Porque si no me parecía que quedaba más del lado del acto, de las intervenciones analíticas. Esas dos cosas, y bueno, y por fuera de eso, me encantó la viñeta que trajiste y veremos cómo se arma allí algo, ¿no? Bueno, respondo después, voy escuchando un poquito primero, si les parece. Bueno, Alberto, desmuteate. Bueno, ¿qué tal? Diego, además sí, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Además de la mención que hacía Magdalena como psicoanalista y como humorista, manifiesta tu formación y tu forma de transmisión docente. Está muy, muy, muy marcada esta beta expresiva y esta manera sistemática de organizar lo que mapeás para poder transmitir esta cuestión, como se dice acá en el colegio, con tantas aristas, ¿no? Que da, como dicen, para pensar muchas cosas. Son cosas que suelen decirse aquí. Pero además, lo que me tenía ganas de preguntarte, como si estuviéramos en una reunión un poco más íntima, es, y en todo nudo ferroviario, ¿cuál es tu posición como laburante ferroviario? De todas estas diferentes posiciones con respecto a la transferencia, que son bien interesantes, y además me gustó la selección que vos hiciste, porque evidentemente uno se puede ahogar en el mar de autores que han escrito sobre un tema tan crucial como es la transferencia. Pero lo que te quería preguntar es, en el laburo de todos los días, con Graciela, con esas situaciones muchas veces insólitas en las que te involucras, porque algo de superhéroe tenés, porque es la aceptación y la seducción del desafío de situaciones no convencionales, ¿no? Yo recuerdo que de los relatos tuyos, muchos son curiosos al modo de
para volver al inventor de la locomotora, nos hace pensar en el caso de Catherine, en el medio de los Alpes, ¿no? Esa especie de psicoanálisis al paso o express, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que a vos te gustan, y es tan lindo que las transmitan, porque son cosas que en general suelen elidirse o no mostrarse. Pero en definitiva, la cuestión es, ¿y cuál es tu propia posición en este nudo ferroviario? Bien. Bueno, empiezo respondiendo a estas dos primeras intervenciones. Bueno, empiezo por la última, la de Alberto. Es difícil porque si tengo que decir así rápido y o sea, lo primero que me vino sin procesar mucho, cuando vos lo preguntaste, digo Melanie Klein. Es lo que digo por corazón, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, después puede venir una serie de explicaciones y racionalizaciones, porque de algún modo, sí, como decís, me planteé escribir algo de esto y es muy difícil hacer un recorte, porque, bueno, los personajes que he dejado afuera por temas de espacio, como Ferenc y Winnicott y Laplanche, habría otro capítulo y más sobre todo esto, ¿no? Pero, claro, el recorte también me parece que está hecho en función de lo que yo recorto de estos autores, ¿no? Así que, en cuanto... hay algo así que diría de una y de corazón Melanie Klein, en el sentido de ofrecerse a las cosas, que todo llegue hasta mí y yo después veo qué hago con eso, ¿no? Ese espíritu con el que Melanie Klein recibe a Dick, para mí ese es el espíritu, ¿no? Donde un niño que no era el indicado para ir a un consultorio de un analista en ese momento, en ese año, en esa época, bueno, todo eso existe porque ella lo recibe de algún modo y entiende que ahí hay un sujeto. Y ella se deja tomar en eso. Bueno, quizás ahí voy un poco hacia la pregunta de Cintia también, ¿no? Klein se deja tomar por la realidad de ese niño, ¿no? No hay una teoría previa, más bien contradice un poco la teoría, ¿no? Porque podría contradecir la teoría de que ya era bastante difícil, digamos, todo el inicio de recibir a niños en un consultorio, creerlos capaces de transferencia, y más aún si eran niños no neuróticos, pero hay una disposición a recibir eso tan extraño que, bueno, eso es lo que más a mí de algún modo me convoca, me emociona, ¿no? La posibilidad de recibir cualquier tipo de cosa que aparezca, no a lo loco, digamos, pero sí sin quizás hacer o sea, haciendo una selección por admisión, por un criterio de horas y de tiempo, pero no una selección de algo en especial, ¿no? Pero bueno, después de ahí eso se toca un poco con los otros autores que yo recorté también, ¿no? Porque en ese punto lo mismo se podría decir de Lacan, de Bion, etc. Pero a mí me gusta mucho la figura del contenedor en el sentido de la disposición a recibir cosas que son de lo más diversas, quizás por mi experiencia en lugares no tradicionales, en un pueblo, en un barrio, en la universidad, y bueno, como decías, Alberto, en relatos que yo hago de haber atendido personas en un aeropuerto. Bueno, eso lo relato en uno de los libros, justamente tomando lo de Catherine de Freud. Esas quizás son las cosas que más me convocan. No es lo permanente porque, bueno, hay una vida más estándar del analista, que es el paciente que se analiza en el consultorio, etcétera, o bueno, en este momento por el celular, etcétera, pero sí tengo una antena para esas cosas. O sea, cuando
cuando este conocido empieza a hablar de la situación de la madre, yo no pienso, uy, me vienen a hablar de laburo en un momento en que estoy tomándome un mate. No, más bien prendo la antena y yo le empiezo a preguntar también, porque quiero saber qué pasa con una señora que está ahí en el barrio de al lado, porque yo vivo en Ciudad Evita, esto sucede en La Tablada. ¿Qué pasa con una señora que bueno, mi familia la conoce hace un montón de años? ¿Cómo? Una señora que está dentro de la casa hace 10, 15 años, y que además había sido una mujer muy bonita, muy emprendedora. A mí me dio curiosidad, prendo la antena, le empiezo a preguntar, casi que me tengo que contener para decirle, te ofrezco que la voy a ver, hago unos tanteos, bueno, finalmente se da toda esa situación, ¿no? Pero me parece que es, volviendo, para no irme por las ramas, el espíritu de Melanie Klein, donde yo me sitúo en la transferencia. Después, bueno, las cuestiones técnicas no las hago todas idénticas, como tampoco, yo creo que, no sé si es por una cuestión generacional, tampoco me parece que los colegas de mi generación o quizás más jóvenes, es raro que salvo en lacanianos lo veo, pero es raro que alguno se defina como por el nombre de un autor, ¿no? Soy kleiniano, soy winnicottiano. Quizás somos más una mixtura, quizás somos más un producto de los avatares de la década del 90, donde la cuestión era trabajar, ¿no? No importaba si las condiciones eran ideales o no, sino hacer, trabajar, ir de acá para allá geográficamente, ¿no? Y eso a mí me marcó mucho, no solo como cuestión de los comienzos, sino como modo después de práctica. Así que en eso estoy con el espíritu de Melanie Klein. Después, en la teoría, bueno, quizás con varias de los cruces de los autores que yo nombré y de los cruces que hago entre ellos, ¿no? Porque también entiendo que muchas de estas cuestiones de la transferencia, bueno, ya me paso ahí a la pregunta de Cintia, ¿no? De las cuestiones de la transferencia en las cuales nosotros somos una figura que nos dejamos tomar por algo del discurso de los pacientes, ¿no? Es decir, en ese sentido, si bien es una parte del trabajo, ¿no? No lo es todo, pero una parte, yo me siento muy convocado en la posibilidad de escuchar a personas de 1000 raleas, como dice la canción, una señora que bueno, fue a varios psiquiatras, pero nunca había consultado ni un psicólogo ni un analista. Ir a ver qué le dice por primera vez a un analista, para mí es como una gran curiosidad. Escuchar gente en un pueblo que jamás se había acercado a un consultorio, que me pregunta incluso qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, de la misma manera que, como conté muchas veces, recibir gente que ya la conocía de otros ámbitos por la universidad, por el barrio. Eso más los análisis clásicos que todos conocemos. Pero bueno, eso es un poco para mí la idea de que somos objeto, que nos dejamos tomar por algo que viene del otro, que puede ser de la mayor extrañeza, que puede ser, a mí me hace sentir muy bien y muy orientado en el trabajo las veces que alguien dice, esto no lo puedo decir en otros lados, pero no como una cuestión de confesión o animarse a decir, sino porque son restos rechazados y que no tienen sentido en otro lado, y muchas veces dicho por personas que no tienen ninguna cultura analítica, con lo cual no es que vienen seteadas pensando que tenemos que decir lo que se nos cruza por la mente, no, simplemente gente que le ocurre en la experiencia eso, ¿no? Se encuentra diciéndome, ¿cómo es que llegué a decir esto acá, que no lo dije nunca en ningún lado? No digo, o sea, eso nos ocurre a todos, ¿no? Pero a mí me interesa mucho cuando es dicho por personas sin ningún antecedente de análisis, ¿no? Y bueno, por eso digo que quizás eso es un poco la posición de Melanie Klein en cuanto a que se deja tomar. No hay una teoría previa para ser aplicada con los pacientes, sino que viene el paciente con lo que sea y ella es la que se deja tomar, y que de alguna manera que hagan de ella lo que el paciente necesite hacer,
¿no? El trabajo que necesite hacer. Mientras que la posición de Ana Freud la veo como un poco más de, sí, de sujeto en el sentido de más presencia de ella y sus valores, y sus técnicas, y su idea de ser guardiana de Freud, y de que entonces los niños no son capaces de transferencia, y como si eso estuviera antes que lo que ocurre en la práctica, porque pienso que Ana Freud podría decir esto, de que los niños no son capaces de transferencia, pero atendía a niños y seguramente había transferencias, ¿cómo no? Pero estaba antes ella y su idea y su técnica y sus valores, ella como sujeto, antes que dejarse tomar, me parece, ¿no? Frente a la posición de Klein, que era contraria y creo muy analítica en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, Cintia, no lo había pensado realmente lo de lo real, del lado del paciente, es verdad, no lo había pensado. Aquí, sí, como vos dijiste, lo mencioné en cuanto al tipo de intervenciones posibles de los analistas que trabajan en una línea lacaniana. Bueno, si me pongo a pensar, o si nos ponemos a pensar, quizás es permanente, ¿no? Porque está lo real del síntoma, lo real del cuerpo, la presencia concreta de alguien que nos viene a ver y que somos un cuerpo de carne y hueso también, ¿no? A pesar de los análisis online. Y bueno, donde ahí hay cuestiones que... Es como, a veces pienso como un actor, si tiene 85 años, no puede interpretar a un niño, salvo que el contrato sea humorístico o otro contrato de lectura, digamos, pero no hay algo que no se puede... que está presente ahí, que no se puede esquivar de ninguna manera, que es el cuerpo de alguien, la edad de alguien, la cara de alguien, la forma de hablar, ¿no? Bueno, en ese sentido quizás así se nos presentan los pacientes y así nos presentamos ante ellos, ¿no? No sé, estoy tirando cosas de algo que nunca había pensado realmente, pero más teóricamente podría decir, bueno, lo real de los síntomas, lo real de las repeticiones, lo real de lo que no se mueve en un análisis, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, la verdad que es para pensar. Juan Carlos Perone. Vos decías, Diego, hace un momento, definiendo un poco la posición, digamos, tuya, que nos dejamos tomar, dijiste, como objeto, incluso cuando aludías a la modalidad de Klein. Pero lo último que contaste, el episodio, digamos, que te llevó finalmente a atender a la madre de ese amigo de otra época de tu mujer que vino a arreglar el calefón o el termotanque, no sé. En realidad, previo a que vos te dejes tomar por objeto por la paciente en cuestión, la mamá de este señor, vos decidiste interesarte por alguna razón, yo diría transferencial, pero que no tiene que ver con la transferencia de esa mujer que todavía no te conocía hacia vos, sino de esa red transferencial en la que siempre estamos ocupando algún lugar por fuera también de estrictamente la escena analítica, que es la que concebimos como una escena y un trabajo donde la transferencia tiene algún modo de eficacia para que el paciente despliegue su discurso y podamos operar sobre el mismo. Pero estamos metidos en una red de transferencia social previamente. Y creo que el ejemplo que diste con la mamá de esta persona que fue a hacer un trabajo a tu casa lo muestra claramente, pero vale para todo, vale para todas las situaciones. ¿Cómo nos llegan los pacientes? ¿Cómo nos posibilitan los pacientes que nos dejemos tomar como objeto si no es porque aceptaron, porque están en transferencia con un amigo o con alguien a quien respetan en su opinión, que nos derive a nosotros? Ahí también hay transferencia, porque se le adjudica un cierto saber a aquel que se consulta para que te recomiende con quién te podés atender. O sea que hay una transferencia permanente en las relaciones
intersubjetivas en las que estamos metidos, que habilita muchas veces para que circulen los pacientes, digamos, y lleguen a ese territorio tan específico y agotado que es el consultorio. Para decirlo de un modo más extenso, hay transferencia en psicología de las masas. Basta ver lo que pasa en el plano político con los que ocupan un lugar, digamos, de transferencia para aquellos que los ubican en una posición de liderazgo, etcétera, etcétera. Bueno, quería señalar eso simplemente. Leandro Mastandrea. Sí, quería hacer ¿Preferís responderle a Juan Carlos, Diego? No, simplemente me gustó lo que decís, que a su vez no lo había pensado, es cierto. Es dejarse tomar como objeto cuando el dispositivo comienza, pero hay algo previo donde acciono yo en ese caso, ¿no? Sí, es cierto. Está bueno eso. Sí, yo quería hacer un comentario porque me pareció muy divertido el ejemplo de la señora que vos trajiste y cómo te había llegado y cómo se produjo ese encuentro, digamos. Yo escuché como una definición de un analista, digo, en este breve comentario que vos hiciste, como si un analista fuese un superhéroe al que se le pueda romper el termotanque, ¿no? Y eso puede generar transferencias, digamos, eso como, me pareció divertido. Quería comentar eso. Es que se deben ser las leyes de la termodinámica, ¿no? Que hablaba Freud. En este caso, de las leyes del termotanque. La termodinámica de la transferencia. ¿Puedo Claro. decir algo? Sí, qué sé yo. Esto que decía recién Juan Carlos, respecto de la cuestión de la transferencia, hay un concepto de justamente un post-kleiniano, post-bioniano, que Diego conoce también, y muchos de nosotros acá conocemos y estudiamos en algún momento, que es Meltzer. Meltzer acuña esta categoría o este concepto de la pretransferencia. Y la pretransferencia se parece mucho a todo el despliegue con esta señora Graciela, que en un determinado momento, quizás al final de esa primera entrevista, empieza a deslizarse hacia una transición entre la pretransferencia y gérmenes de lo que después puede llegar a configurarse como una transferencia. Es decir, todo aquello de lo que estamos investidos socialmente por el mero hecho de ser analistas, mucho más con lo de la recomendación, ¿no? Se configura como esto descrito por Meltzer de la pretransferencia. Recuerdo un paciente, mi hombre de los lobos, era un ex paciente de muchísimos años, de un viejo amigo, Jaime Janowski, que lo atendió durante mucho tiempo y finalmente decidió mandármelo a mí porque él sospechaba también que había necesidad de una intervención farmacológica, pero me lo derivó en análisis. Efectivamente, con la medicación mejoró mucho, pero era realmente, dicho en términos del DSM-16, un loco de atar, sobre todo cuando estaba maníaco, ¿no? Hizo cosas inconcebibles, algunas aparecieron en los diarios, realmente un personaje extraordinario, una persona muy inteligente. Cuando me vino a ver, Jaime era un analista que podría haber sido mi papá. Y nos hicimos amigos por cuestiones de la política y por afinidades, qué sé yo. Cuando este paciente me vino a ver, me dijo, estaba entre el verde oscuro y el verde claro, era un pichi, realmente.
y me dijo, doctor, era abogado, era muy, muy el abogado clásico, ¿no? Me dijo, yo vengo a verlo porque yo supongo que en el recomendado debe haber algo del recomendante. Se refería a su relación analítica de años con Jaime, y él suponía que si Jaime me recomendaba a mí entre todos los rosters posibles, debía haber alguna afinidad secreta o patente entre ambos, ¿no? Bueno, era eso. Abusé de mi tiempo. Diego, ¿algún comentario? O No, sigamos escuchando. Mariana Wikinski. Sí. Diego, pensaba que en realidad, no sé si vos te dejaste tomar, no sé si fuiste tan kleiniano con esta señora, porque me suena que a una intervención más al modo en el que Piero Lañé hubiera definido en los movimientos de apertura ofrecer cierta resistencia a ese lugar de repetición al que algunos pacientes nos convocan, ¿no? Me parece que vos fuiste ahí a hacer una diferencia en realidad. Ella, digamos, lo señala como los peligros de esa transferencia que se puede producir de pronto en la pura repetición de lo más terrorífico de aquello que a un paciente lo conduce al análisis, y plantea que entonces en el movimiento de apertura en realidad hay veces en las que el analista no tiene que dejarse tomar por aquellos efectos fantasmáticos, sino ofrecer resistencia para que sea posible la instalación de un vínculo de confianza. Y por ahí esta mujer llevaba 10 profesionales de frustración encima. Y vos entraste por otro lado y no permitiste que se vuelque sobre vos aquello que estaba condenado a repetirse justamente después de esas 10 experiencias. Entonces habría que ver, no quiere decir que después no te dejes tomar, pero me parece que en el movimiento de apertura hiciste todo lo contrario, ¿no? Sí, puede ser. Es difícil porque de algún modo es como que hacemos algo y lo pensamos luego, ¿no? Sin implicar que hacemos cosas temerarias, ¿no? Pero me parece que, claro, acá como hay un cruce, porque también en eso digo que el espíritu es kleiniano, en un punto creo, ¿no? Que es como si no hubiera teoría previa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo digo, dejarse tomar, ¿no? No voy con nada en especial. Sí, por supuesto, voy con algo que lo inicié yo, porque yo quise ir. La señora ni se había enterado, ¿no? Hasta que me vio aparecer. Entonces, sí, hay algo. Sí, el dejarse tomar yo lo pienso como que de alguna manera, pero bueno, esto creo que lo hacemos todos, ¿no? Es el ofrecerse a que el paciente realice el trabajo que tenga que realizar a través de nosotros, ¿no? A veces el trabajo puede ser lo que vos decís, Mariana. O sea, ese es el trabajo de algún momento, o de algún fragmento, o de algún paciente. Bueno, y de alguna manera estar dispuesto a que a través de nosotros alguien va a realizar un trabajo como si fuera un trabajo de crecimiento mental con nosotros como posibilitadores, digamos, ¿no? Eso quizás es lo que podría decir que digo con dejarse tomar, pero es cierto, está bueno lo que ustedes plantean, de que, claro, eso una vez que se pone en marcha el dispositivo que se inicia, pero hay algo antes que donde la primera movida la hice yo claramente. En eso y en otras cosas, ¿no? Por supuesto, en otros casos también. Tiago Franco. Bueno, Diego, gracias por tu trabajo, que me parece muy oportuno para esta época además, ¿no? Porque además vos mencionaste de pasada la cuestión de los tratamientos en línea y ahí es muy interesante pensar toda esta cuestión. Digamos, ¿cómo es la transferencia? Si hay algo que la diferencia y si realmente se pone en juego y cómo se pone en juego, ¿no? Bueno, sería un largo tema. Pero yo quería preguntarte cómo considerás vos la transferencia del analista, ¿sí? Que no es estrictamente hablando la contratransferencia, sino lo que el analista transfiere.
sobre quien está ahí demandando análisis, ¿no? Y tomando un poco lo que decía Alberto, pensaba si, pienso, ¿no? Concretamente, que hay una pretransferencia del analista también, que tiene que ver con, puede ser también quién lo deriva, cómo llega, ¿no? Como contaba Alberto que lo había pasado a él y qué condiciona eso, o por el lugar de procedencia, pero también por el aspecto, por la voz, por el estilo, ¿no? Cómo va generando cuestiones que, bueno, por ahí son necesarias también, ¿no? Porque le dan vida, ¿no? Y uno verá hasta dónde las puede analizar o no. Y lo último que vos decías, porque, a ver, el relato clínico que hiciste, breve, termina con la estación de ferrocarril, ¿no? Y pensaba si acá no nos encontramos entre la transferencia del analista, la contratransferencia, la teorización flotante del analista y la transferencia de quien consulta como una encrucijada, ¿no? de vías, ¿no? Sí. Que, bueno, se van a ir dando a lo largo del tiempo en el recorrido que se pueda tener, ¿no? A veces con salidas y a veces sin mucha salida, y no sobre todo ahí cuando puede aparecer esto que mencionabas vos, lo real, las distintas resistencias que Freud señala en inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Bueno, como los obstáculos finales, ¿no? Que pueden hacer descarrilar el tren, ¿no? Sí, 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 me hiciste acordar que, bueno, había distintas cosas que en un momento pensé y que no me olvidé de incluirlas en el escrito, pero sí, por ejemplo, algo que me hizo escribir sobre esto fue justamente lo que atravesamos en estos últimos 2 años y que se sigue atravesando, porque por supuesto creo que debe ser también la experiencia de ustedes, que tenemos en este momento pacientes en análisis a los que no hemos visto nunca personalmente, ¿no? Que comenzaron en los últimos 2 años y bueno, esto abre un montón de otras cosas, es cierto, y no sé si da para otras reuniones, ¿no? Pero sí, una de las cosas que me hizo pensar la experiencia de los últimos 2 años fue cómo muchas cosas cambian, pero la transferencia sigue. O sea, no sé si decir lo único, pero es casi lo que tiene que haber sí o sí para que algo ocurra como un análisis, ¿no? Después, si no, puede haber distintas otras prácticas o intervenciones, pero para que algo sea un análisis, independientemente de su forma, de su duración, etc., es la transferencia, es como el insumo que no puede faltar y cómo va tomando formas. Y también me gustó mucho eso que decís, porque realmente a veces puede estar un poco como de lado, ¿no? O no tenido del todo en cuenta. Son esos aspectos que son también imaginarios o reales, como la voz de alguien, el modo en que se presentó. Eso es yo, digamos, ya cada vez más pienso que lo estético es una cuestión de fondo, no de forma, ¿no? Que va soldado a la ética o a otras cosas, ¿no? Esa estética de cuando a alguien lo empezamos a querer después de verlo unos meses, o donde la voz te convoca a algo, bueno, como dijiste, Yago, ni hablar el aspecto, en fin, como una estética en sentido amplio, ¿no? Todo eso cada vez me parece más interesante y por eso me impacta mucho que todo esto ocurrió en el barrio vecino, que todo esto ocurrió en una mañana de sol, que la estación yo la di por hecha, pero la casa era al lado de la estación de La Tablada. Nada, hasta que empecé a escribir, y empecé a escribir los trenes, y bueno, los trenes de Melanie Klein y los trencitos y toda esta historia, y me encuentro al final del texto con que todo esto transcurrió con la vista de fondo de una estación de tren, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas sueltas que las englobaría en la estética, cada vez me parecen más definitorias.
son las que le dan vida a algo, como vos dijiste. Y bueno, y también este cruce de líneas y de trenes, yo en un momento del texto lo llamo la línea de Lacan, combinación con Melanie Klein, porque no me parece, un poco por lo que vengo escribiendo e investigando, pero no me parece que se puedan tomar como cosas separadas o sueltas por completo. No es el mismo tren, no es la misma línea, pero hay combinación. Y desde afuera, si alguien ve esta intervención u otras, pero por ejemplo, esta intervención mía, y un lacaniano puede explicarla y decir por qué esta es una intervención lacaniana, y un kleiniano quizás también, y un winnicottiano y así, ¿no? No infinito, pero creo que pueden haber varios varios de los grandes autores que uno mirando desde afuera esta intervención podría decir, bueno, esto es bioniano y así, ¿no? Por eso es un cruce de trenes. Gracias, Diego. Ahora no sé si Cintia o Carlos. Ahora soy yo. Bueno, Diego, primero que me gustó mucho tu presentación. Ya sabés que tu estilo siempre me resulta. Y a propósito de eso, recordaba que hay una analista francesa que alguna vez vino al colegio, hace ya unos cuantos años, Radmila Siguris, que escribió un artículo que siempre me inspiró mucho, donde diferencia entre transferencia y vínculo. Y el vínculo es como, digamos, como lo que queda de la transferencia después de... parte de la idea de que hay en el análisis hay un amor y una promesa de separación. Un amor que siempre el amor se pretende eterno, pero en el caso del amor de transferencia se propone una separación, no del amor de transferencia. Muchas veces esto sucede, queda un vínculo entre analista y paciente. No siempre, por supuesto. Pacientes que desaparecen de la vida del analista y el analista desaparece por completo de la vida y de los sueños. Sí. Pero esto me hizo pensar un poco en la pregunta que hacía inicialmente Cintia sobre la dimensión real de la transferencia, ¿no? Y a mí me parece que, vos lo decías recién, que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el estilo personal del paciente como del analista, que son una dimensión real. Nadie puede, por más que lo pretenda, fingir ser otra cosa. Porque en un vínculo, digo, en una transferencia, en una relación transferencial, tarde o temprano, la verdad sale a la luz, la verdad del sujeto. De manera, y creo que tanto la verdad del sujeto analizante como la verdad del sujeto analista, lo que no quiere decir que el analista esté allí siempre como sujeto, pero a veces sí, y también es un sujeto. Y el estilo, el tono de voz, la gestualidad, el lenguaje corporal, en fin, todo lo que hace a la estética que vos señalás, me parece muy importante poner de manifiesto esta dimensión, forman parte de esa dimensión real. No se establece el mismo diálogo con una persona que con otra, esto lo sabemos perfectamente. Cuando alguien dice, ¿cómo puede ser que a usted, que ni lo conozco, estoy contando cosas que jamás le conté a nadie? Me pasó ayer, una chica me cuenta una cosa que nunca le había contado a nadie. Tercera entrevista. Entonces, digo, quizás con otro analista, otra analista, eso hubiera surgido de otra manera o no hubiera surgido. Entonces, me parecía que ahí había algo que tiene que ver, insisto con esto, con el estilo personal, tanto del paciente como del analista. Ahora que no tenemos contacto físico con muchos pacientes, hay algunas dimensiones de ese estilo personal que no se pueden apreciar. ¿No es cierto? No sabemos. Yo subía en el ascensor con los pacientes, sentía si tenían perfume, olor a chivo,
esas cosas. Ahora eso no está. Pero bueno, digo, hay otras dimensiones que seguramente hemos hablado mucho de eso, ¿no? De pantallas y todo eso. Pero bueno, Sí, nada, bueno. quería poner esa cuestión en circulación. Sí, bueno, gracias, la verdad, por tu comentario. Sabía que esto te iba a gustar. Sí, quedarían muchas cosas, ¿no? De lo que ustedes dicen, lo que dijo Yago de la transferencia del analista, o esto que decís, Carlos, de los vínculos que quedan luego de la transferencia. La verdad que es súper interesante y habría para hablar un montón. Podría ser como un apartado en algún momento y dedicarme a sistematizar un poco, porque, bueno, por mi tipo de práctica y demás, hay muchas situaciones de contactos posteriores a un análisis que he tenido, distintos, todos distintos, por razones o profesionales o de barrio, o bueno, que la verdad que daría para pensarlo, o sea, pensarlo lo pienso siempre, pero daría para, casi diría, investigarlo, ¿no? Todos los lazos extraanalíticos o posteriores a un análisis, que no es lo más frecuente, pero Pero en mi anteriores experiencia también, decís vos. Anteriores también, vos atendés a gente también, que claro, conocés de antes. Bueno, todo claro, sí, 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 sí. nos ha pasado probablemente. Sí. Bueno, yo levanto mi mano. Quería comentar dos cosas. En un centro asistencial de Asapia que yo coordino, hemos observado a lo largo de los años que si no hay una pretransferencia con alguien que derive, por ejemplo, un exalumno, un colega o paciente, bueno, alguien, hay mucha gente que hace como una especie de casting por internet. Entonces se conecta con un centro, con otro, va, averigua. En ese tipo de búsquedas, las personas que hacen esas búsquedas, habitualmente en la experiencia nuestra, jamás se instalan en una terapia o en un tratamiento o aunque sea en una serie de consultas. Digo esto, que el tema de la pretransferencia es central a la hora de que alguien se instale, aunque sea en una serie de consultas, que después se verá cuál es el destino, ¿no? De esas consultas. Y lo otro que quería comentar es esto que la transferencia aparece inevitablemente en los vínculos por fuera del vínculo con el analista y en el vínculo con el analista, en donde esto que vos planteabas, Diego, de ofrecerse, de estar disponible para acoger esas transferencias, hace que ahí la cosa se ponga mucho más, que es lo que facilite o obstaculice el trabajo en análisis. Y que esto tiene que ver con que los sujetos que consultan tienen inconsciente y lo pulsional que se va se transforma y se transcribe en representaciones que finalmente aparecen en estos modos transferenciales, y que esto es común, me parece, a todos los autores que vos has ido trayendo en este recorrido ferroviario que hiciste, ¿no? Que sin mencionarlo me parece que están todos, ¿no? La cuestión de Sí. Lo sexual desligado que se liga y que aparece en los diversos modos transferenciales, ¿no?
que puede aparecer también de modos desligados, pero que aparece en la transferencia neurótica, muchas veces aparece en modos ligados, fantasmáticos y demás, ¿no? Pero bueno, era eso lo que quería agregar. Sí, sí. Así como he dicho al pasar, suscribo lo que decís de esa observación, observé lo mismo acerca de digamos, las personas que llegan como en una búsqueda de productos por internet y bueno, la diferencia con alguien que dice me quiero analizar con vos o te quiero ir a ver a vos, bueno, eso yo en el último tiempo ordené la admisión un poco en función de eso, dándole prioridad a los que me estaban buscando con nombre y apellido, que a los que venían dando vueltas girando, que como vos decís, Magda, sí, yo observé lo mismo, eso tiene poca vida en general, salvo casualidades a veces, pero bueno, es diferente el modo de llegada y sí. Bueno, siendo las 10 de la noche, nos despunteamos todos para aplaudirlo a Diego y agradecer tu presentación y todas las intervenciones. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Buenísimo. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Diego. Bravo, Diego. Diego, Excelente. te faltó una estación, ¿eh? ¿Cuál? La estación Rosario. Totalmente, sí. Bueno, eso para otro día. Sí, además nos Hablando de transferencias. nos debes la respuesta que le diste a la última pregunta de Graciela. Me puso en un brete, Graciela. Bueno. Quieren les cuento, otro día les cuento. Otro día. Se arregló el Buenas termotanque. noches. Chao. El termotanque. Mañana tengo que ir a comprar el termotanque, escuchen esto, mañana. Increíble. Y posta. Y tengo que hablar con el técnico para que lo venga a instalar. Pero tengo que cambiar el termotanque y mañana a la mañana voy a comprar. Es increíble. Y a lo mejor entras en transferencia con el que vende el termotanque. Sí. Creo que sí. O no me sube el agua al tanque, también puede ser otra cosa. Claro. No creo. Bueno. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Chao. Excelente. Felicitaciones. Muy buenos días. Chao. Muy bien. Muy bueno. ¿Cómo se sale? Bueno, nos vemos, chiques. Gracias, Diego. Nos vemos. Gracias, Diego. Muy lindo trabajo. Gracias. Bueno, vamos cerrando. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Nada. No, el Salgo. chat queda guardado. Sí, salimos todos ya y ya la cerramos. Chao a todos. Chao, Melanie, muchas gracias. Nos vemos hasta el jueves Nos que viene. vemos. Chao, hasta el sábado. Hasta el sábado.